Queridos amigos de YouTube, es un placer, una alegría nuevamente estar con ustedes, compartiendo ya el capítulo número 18 de estas lecciones que estamos compartiendo, que el Señor nos muestra, ¿cierto?, las verdades sobre los distintos temas. En esta oportunidad, lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida cristiana. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guíe. Amado Dios, que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, a través de este medio, para poderlo compartir, Señor, para que los que no te conozcan puedan conocerte y puedan partir, Señor, con una base sólida como es la base bíblica. Querido Señor, rogamos que tú nos protejas del maligno y que nos llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Nueva vida. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Hay un cambio cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús. La respuesta está en 2 Corintios 5:17. Y dice lo siguiente. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hay una nueva vida una vez que uno acepta a Cristo. El viejo hombre muere y comienza una nueva criatura. Un ser es lleno del Espíritu Santo. Segunda pregunta. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos si nosotros aceptamos a Jesús? ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza el proceso de la santificación, un proceso que se alarga durante toda la vida en crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, modelo y Señor nuestro. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? La respuesta la tenemos en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. ¿Ya? Entonces nos dice que a pesar de que las pruebas van a ser muy duras y severas, nuestra actitud ante las pruebas debe ser la de Cristo, una actitud de gozo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos que ser probados para que pueda el Señor ver, no solamente el Señor, sino que todo el mundo expectante, el que nosotros no podemos ver, ¿ya? Los ángeles, testigos de que tu cristianismo es genuino, es sincero. Siguiente pregunta, con respecto a la vida devocional. Dice, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? La respuesta está en Deuteronomio 17, versículo 19. Dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo con respecto al libro, a la Biblia, y la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces nos enseña el libro de Deuteronomio que nosotros todos los días
debemos leer la Biblia. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, solamente tenían el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y esto es lo que leían ellos todos los días, ¿ya? Que los hermanos judíos le llaman la Torá. Entonces, lo que nos enseña es tener una vida devocional con el alimento espiritual diario, que es la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? La respuesta está en 1 de Pedro 4:7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, Pedro nos insta a que debemos estar velando constantemente en oración. No necesariamente tenemos que estar arrodillados todo el día. Hay momentos en que sí necesitamos arrodillarnos, pero durante el trabajo, durante el día, nosotros tenemos que tener comunión con Dios, conversando con Él en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras hacemos las labores que nos corresponden durante el día. Esa es la forma de establecer una comunión con el Señor, para que Él, cuando venga, nos conozca y no nos diga: apartado de mí, no os conozco. Siguiente pregunta. Con respecto a la vida de adoración, ¿qué día es el dedicado a la adoración de Dios según la Biblia? Isaías 58 nos dice, el versículos 13 y 14. Con respecto a la observancia del día sábado, dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La Biblia nos dice que el día dedicado a la adoración de Dios, a los cultos, a las reuniones, a la congregación de su pueblo, es en el día sábado. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? La respuesta la tenemos en Lucas 4, versículo 16. Dice, hablando acerca de Jesús, dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ejemplo nos da Cristo. El día sábado fue a la sinagoga conforme a su costumbre, era un hábito de él, porque estaba en el mandamiento, en la Torá. Ir el día sábado, ¿cierto?, a adorar a Dios su Padre en el día de reposo, en el día sábado. Siguiente pregunta, con respecto a la vida del testimonio de un cristiano. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? Al cristiano el Señor le dio una misión, y la respuesta la tenemos en Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Según este versículo, el Señor nos da la misión de predicar el evangelio. También tenemos en Mateo 28, 19. Mateo 28, versículo 19. Dice: poco antes de que Jesús fuera arrebatado, ¿cierto?, de los hombres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, nos dice el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos da la misión de predicar y bautizar. Siguiente pregunta. ¿Qué preparación esencial debemos poseer los que hemos aceptado a Cristo y hemos comenzado a caminar con Él? Y en un proceso de preparación. Ese está en 1 de Pedro 3:15. Dice lo siguiente: sino santificad al Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, el Señor dice que nosotros debemos estudiar la Biblia, orar y estar preparados para todo aquel que nos pregunte qué esperanza es aquella que tenemos nosotros.
Siguiente pregunta. ¿Quiénes son nuestros guías? La respuesta está en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, la Biblia nos enseña que todo aquel que nos guía espiritualmente como pastores, como ancianos, como hermanos de iglesia, ¿ya? Siempre que su testimonio y su palabra esté de acuerdo con la Biblia, podemos tomarlos como nuestros guías. No en el caso de que solamente prediquen, pero no practiquen. Ese es el consejo del Señor. Siguiente pregunta. ¿Quién es nuestro guía supremo? Nosotros podemos escuchar a los ancianos, los pastores, pero nuestro guía supremo, aquí nos dice la Biblia quién es. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracias. El Señor, a través de Pablo, nos dice que Cristo es nuestro modelo. Nosotros debemos comparar a todos nuestros modelos humanos, ancianos, pastores, hermanos de iglesia, predicadores, con el modelo divino. Y nosotros debemos obedecer al modelo divino. Ahora que hemos conocido estas cosas, en nuestro estudio adicional, vamos a completar con lo siguiente. Primeramente, el Señor nos llama a tener una vida santa. Al entregarnos al Señor y unirnos con su iglesia, comienza una nueva vida. Ha habido cambios en nuestra conducta, carácter e ideales. Antes nuestro primer interés eran las cosas materiales, mundanas. Ahora vivimos en la forma indicada por Jesús, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tenemos delante el elevado blanco de ser santos. El Señor nos llama a una vida de santidad. 1 Pedro 1, 15, 16. Porque tal es la voluntad de Dios para nuestra vida, según 1 Tesalonicenses 4, 3 y 5, refiriéndose a la santidad. La vida en el hogar. La nueva vida se dejará ver en el hogar. Las relaciones entre cónyuges estarán regidas por el respeto, la comprensión y el amor, según Efesios 5, 22 al 29. La educación de los hijos ocupará el primer plano de interés, pero el interés es la educación para la vida eterna, la educación de la Biblia. En segundo lugar, la educación social, la educación mundana. Los hijos responderán obedeciendo con alegría, según Efesios 6:1. La vida social también cambia. La vida cristiana no se ejerce solamente en la iglesia, sino en todo lugar y en todo momento. Es una aventura emocionante vivir como Cristo. La Biblia recomienda que debemos trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12. En cuanto a nuestra relación con los demás, Cristo estableció la preciosa regla de oro. Todo lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros, nosotros debemos hacerlo primeramente a los demás. Mateo 7, 12. Se recomienda tener mucho cuidado con la lengua y con las palabras. Mateo 5, 37 y Colosenses 4, 6. Las autoridades merecen nuestro respeto y obediencia. 1 Pedro 2, 13 y 14. Romanos 13, 1 y 3. Sin olvidar que Dios está por sobre todos. Eso tenemos que tenerlo claro. Hechos 5, 29. Vida espiritual. La vida espiritual es privada y pública. Esta última se desarrolla en torno a las actividades de la Iglesia, las que han sido planeadas para beneficiar, alimentar, animar y perfeccionar al pueblo de Dios. La vida espiritual es privada y pública. Los cultos principales, escuela sabática, que se celebra todos los sábados en la mañana y consiste en el estudio sistemático de la Biblia. Cada miembro estudia en su casa cada día una porción de la lección para la semana.
El culto de adoración se celebra después de la escuela sabática y consiste en cantos, lectura de la Biblia y predicación de un tema espiritual, de edificación. Es el culto principal al cual asisten todos los miembros y amigos. En algunas iglesias también, cuando tiene muchos jóvenes, se celebra sociedad de jóvenes. Por lo regular, esto se celebra los sábados en la tarde y es una reunión especial para los jóvenes y menores. Reunión de evangelización se lleva a cabo cualquier día de la semana en la noche y en ella se predican las verdades eternas de Jesús. Reunión de oración se efectúa también un día que se fijen entre los miembros en la noche y se dedica al estudio de la Biblia y a la oración. Con respecto a las autoridades de la Iglesia, el dirigente encargado del bienestar espiritual de los miembros es el pastor o es el anciano. El pastor es nombrado por la misión o asociación y por lo general tiene que estar frente a la Iglesia, más o menos entre 2 y 5 años. Todos los asuntos de la Iglesia son decididos por la Junta de Iglesia. Hay una Junta de Iglesia guiada por un pastor. Eso en el caso de las iglesias que están constituidas, ¿cierto?, bajo una forma, bajo un orden. Pero en el caso de las iglesias constituidas en las montañas, donde ni siquiera hay una iglesia, simplemente la reunión en los sábados para compartir con los hermanos y con los amigos. Y también para orar y empezar a planificar obras misioneras en los sectores. La ofrenda. La iglesia es sostenida por los miembros, quienes voluntariamente dan los diezmos que pertenecen al Señor y las ofrendas que sirven para sostener a las diversas actividades de la iglesia en el mundo y en el ámbito local. Uno de los grandes privilegios de ser cristiano es dar generosamente para la obra de Dios. Actividad misionera. Cada miembro de la iglesia es llamado a colaborar en la sagrada y emocionante tarea de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. Dios ha dado a cada persona dones que puede usar en la ganancia de otras almas. Unos pueden predicar, otros estudiar la Biblia, otros repartir publicaciones, invitar amigos a reuniones. Entre las alegrías más profundas de la vida está el llevar a otros a los pies de Jesús, el llevar una ofrenda. La ofrenda es llevar hombres a Dios. Esa es la misión principal. Las otras ofrendas son para sostenimiento, para mantención. Los miembros de la iglesia se llaman entre sí hermanos, según Mateo 23:8. Están unidos en la misma fe, en creer en aquel que vino y murió por todos y que nos ofrece una vida eterna. Unidos en la misma fe, la misma esperanza, se ayudan mutuamente y se aman con amor filial. 1 Pedro 1:22. Triunfo de la iglesia. La iglesia, que ahora trabaja y milita, alcanzará un glorioso futuro cuando Cristo venga por segunda vez. La iglesia no estará libre de problemas. En la iglesia también hay problemas. Zozobras y peligros de una despiadada persecución dentro de la iglesia. Pero el Señor la cuidará y preservará hasta el fin. Esa es la promesa. Dentro de las personas que van a la iglesia hay unas personas que son fieles, que son verdaderas. Y hay muchas que también serán rechazadas. Esperemos que podamos estar en el grupo que puedan vencer con la ayuda de Cristo, Señor nuestro. Con esto hemos concluido la lección. Los dejo invitados para que le den like, para que la compartan y para que sigamos creciendo en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de Dios y lo que Él desea para su pueblo, para su iglesia y para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.